Saludos a todos. En este video vamos a desarrollar un tema que integra componentes algo polémicos, pero muy importantes y necesarios de considerar. Sin más preámbulo, vamos a iniciar tocando el tema el pensamiento razonable y la ideología. Este tema considera en esta ocasión 6 tópicos: cronología histórica del análisis del pensamiento, definición de ideología, nacimiento de la ideología de género, qué es la ideología de género, el lenguaje inclusivo y análisis de algunos conceptos varios que tienen que ver precisamente con este tema. Siendo así, el primer aspecto que vamos nosotros a tocar es la cronología histórica del análisis del pensamiento. Pues en esta cronología vamos a mencionar a 5 filósofos, pensadores muy importantes de la era de la historia humana. Y vamos a comenzar considerando a Sócrates. Sócrates nace en Atenas en el año 469 a.C., uno de los más grandes referentes filosóficos de Occidente. No dejó una obra escrita, es cierto, pero revolucionó el pensamiento del periodo al plantear el diálogo como método principal para llegar a la verdad. El diálogo como método principal para llegar a la verdad. Seguido de él, Platón, que fue su más destacado discípulo. Él, pues, fue quien se encargó de transmitir el pensamiento de su maestro Sócrates con sus famosos diálogos, ¿no? Los diálogos de Platón. Ahora, siguiendo esas ideas, Platón plantea la dialéctica como método de construcción del conocimiento. La dialéctica sabemos que es el arte de dialogar y confrontar ideas, ¿no? Es decir, el saber se forma entre las ideas de varios sujetos, según lo que planteaba Platón. Uno de sus postulados dice que el ser humano está compuesto de un alma encerrada provisionalmente en un cuerpo determinado por los sentidos y su posible engaño. Es decir, los sentidos nos pueden engañar. ¿Correcto? Luego pues Aristóteles. Él nace en Grecia en el 384 a.C., fue discípulo a su vez de Platón, estamos siguiendo la secuencia, fue uno de los pensadores más importantes de la historia, pero se diferenció de su mentor al preferir el mundo de lo tangible, ¿no? Fue un pensador multifacético, además de ser filósofo, se destacó en varios ámbitos de la biología, botánica y medicina. Se le considera el fundador de la lógica, ya que estableció como parte del pensamiento científico a través del argumento deductivo o la deducción lógica que conduce a una conclusión específica y se acepta como verdad. Para él incorpora, ¿no? Él inyecta como parte del pensamiento científico la lógica, ¿no? Y tal lógica deductiva lleva o es aceptada como verdad. Es lo que planteaba Aristóteles. Ahora, un dato curioso de Aristóteles: fue el primero en postular que la Tierra era redonda y es conocido por sustentar la idea que los cuerpos pesados caen más rápido que los livianos, ¿no? No obstante, sabemos que en 1590 Galileo Galilei refuta este planteamiento, indicando pues que bajo su teoría de la caída libre, que ante la ausencia de la resistencia del aire, todos los cuerpos caen a la misma aceleración. Un dato allí de Aristóteles y Galileo Galilei. Ahora bien, otro de los filósofos importantes a considerar y por supuesto tomar en cuenta es René Descartes, ¿no? Él ya nace después de la era común en el 1596 en Francia. Fue filósofo, abogado y escolástico. Es decir, ponía la razón humana al servicio
de la doctrina cristiana, ¿no? Debemos saber que en los siglos anteriores, ¿no?, que es a principios del siglo XIX, la filosofía abarcaba asignaturas como matemáticas, biología, química y física, ¿no? Entonces, ser un filósofo era una persona muy conspicua, preparada, sobresaliente, por supuesto, en muchas disciplinas educativas, ¿no? Descartes es el padre, se lo considera así, de la filosofía moderna, ¿no? Su trabajo empieza por negar todo lo básico, ¿no?, diciendo incluso yo no existo. O sea, la duda metódica, ¿no? Por ejemplo, yo podría estar viéndote, decía él, ahora mismo podría estar viéndote, pero podría ser eso producto de una alucinación, ¿no? De ahí parten algunos principios que él luego postula, ¿no? Él publica el famoso discurso del método, ¿no?, que eran ensayos filosóficos, donde establece su principio, un principio muy conocido: pienso, luego existo. Ojito ergo sum. Este principio se somete a su vez a dos interpretaciones, ¿no? La interpretación idealista, que nos dice pues que si dejo de pensar, pues dejo de existir, ¿no? Y también la interpretación realista, que contrariamente hace depender el pensamiento de la existencia, donde el filósofo hace otro razonamiento y se define a sí mismo como la cosa o sustancia pensante, que razona, concibe, afirma, niega y quiere. Aspectos, pues, por supuesto, subjetivos, que se derivan del pensamiento, como lo son las sensaciones, gustos o pasiones que nos pueden engañar, según afirmaba líneas atrás Platón, ¿no? Por ello se debe ser siempre, en alusión a Descartes, cartesiano, ¿no? O sea, lógico y racional. Los pensamientos aislados, estimados, sin pruebas, sobre todo científicas, son peligrosas, ¿no? Y tomamos en cuenta cada uno de los filósofos que hemos mencionado, porque estas líneas de pensamiento de ellos nos van a llevar a una reflexión concluyente más adelante, ¿eh? Atentos ahí. Ahora, en Descartes hay algo importante que mencionar de él, y que la imagen que tenemos al centro poco nos va a ayudar de manera didáctica a entender que él también, aplicando el pensamiento lógico, quiso probar nada más y nada menos la existencia de Dios. Ahora, el resumen de su argumento puntualmente decía que él cree en un ser perfecto, infinito, y que él como persona no era ni lo uno ni lo otro, ¿no? Decía también que lo más no puede derivar de lo menos. Es decir, lo inferior no puede crear algo superior, ¿no?, sino al contrario, ¿no?, concluyendo que solo un ser superior, en efecto, puede reunir todas las cualidades que se pueden imaginar y que por ende pudo haberse creado por sí solo, ¿no? Ya que, decía él, ¿no?, si yo me hubiera creado a mí mismo, me hubiera dotado también de esas cualidades. Por lo tanto, si pienso de esa manera, pues tiene que existir un Dios creador, definitivamente, ¿no? Es como si pensara en el concepto de una montaña, como vemos en la imagen, ¿no?, el cual es inseparable del concepto de un valle. Pero no estoy diciendo puntualmente que la montaña exista, solo pues infiere y deduce lógicamente, ¿no? O sea, no hay el uno sin lo otro. Por lo que si pienso en Dios, el concepto de su existencia es inseparable de él. Si no, pues no sería perfecto, ¿no? De ahí deriva que si el concepto de la existencia es inseparable que el concepto de Dios, pues entonces Dios debe de existir por defecto, ¿no? Podríamos calcular o sospechar que Descartes aplicó la ciencia de la ontología, ya que esta parece muy cercana a él, que es el estudio del ente y de las cosas que hay, ¿no? Ahora, la ontología se vale también de la epistemología, es una ciencia algo más reciente, que se encarga del estudio del conocimiento, ¿no? Es decir, la epistemología ayuda a la ontología al modo de conocer a ese ente. Hay algo importante que considerar. Pues Antonio Damasio finalmente
este intelectual portugués, neurocientífico, él realiza un estudio en contraposición a las ideas de Descartes, que provienen de su libro llamado precisamente El error de Descartes, que sustenta que en un principio somos y solo después pensamos, ¿no? Totalmente contrario a lo que Descartes precisaba, ¿no? Pero hay algo curioso, ¿no? Que las conclusiones de su libro hay un concepto interesante que dice que la lógica es la mejor ruta hacia una decisión favorable. Entonces, habiendo visto rápidamente a estos pensadores, podemos llegar a dos conclusiones aquí. La primera es que todos estos conceptos, como bien lo estamos leyendo, estos conceptos, estas afirmaciones, ¿no? Tienen o armonizan, coinciden, hay una predominancia de la lógica y la razón antes que las emociones. Definitivamente hay un espacio, una consideración muy importante, básica, necesaria, de la lógica y la razón, antes que lo que yo pueda sentir, ¿no? O desear. Entonces, de ahí proviene la segunda conclusión, ¿no? Que si hasta las ideas más razonables fueron refutadas, como le sucedió a Aristóteles con Galileo Galilei y a Descartes con Damasio, si esas ideas pudieron ser refutadas, que eran razonables, ¿cuánto más serán refutadas aquellas ideas emocionales y subjetivas, carentes de sustento? Esa pregunta pues la vamos a seguir respondiendo. Pues vamos a pasar ahora a la definición de ideología. Hemos visto la historia del pensamiento y vamos ahora a tomar en cuenta unas definiciones que hoy por hoy se nos podrían hacer algo conocidas, pero tenemos que darle una explicación elemental, razonable y lógica. ¿Qué es ideología? ¿Cómo se define la ideología? Es un conjunto de ideas interpretadoras de la realidad, no son la realidad, solo interpretan la realidad, son consideradas como verdaderas, ¿no? Y son ampliamente también compartidas conscientemente, porque lo creen, por grupos sociales determinados, ¿no? Son también casi en lo absoluto esas ideas contrarias a la razón, ¿no? Y a la ciencia, ¿no? Pero sirven para movilizar colectivos sociales, políticos, buscando propósitos específicos, ¿no? Así se puede definir lo que es la ideología. En ese sentido, pues, ¿cómo nace entonces, eh, hoy en día ya muy siendo conocida y popular, la ideología de género? ¿No? ¿Cómo nace la ideología de género? Vamos a ver luego qué cosa es. Primero ver cómo nace, cómo aparece, cómo emerge. ¿No? La ideología de género se concibe a mediados del siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría, del 47 al 91, ¿no? Ese conflicto político, ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, donde la pretensión de la izquierda de ese entonces fracasó en su objetivo de una revolución del socialismo, ¿no? Que consistía en el levantamiento o confrontación de la clase obrera, ¿no? Contra los patrones, ¿no? Lo cual no sucedió en ningún país del primer mundo, en realidad, ¿no? Por ello, estas agrupaciones llevaron ese conflicto, pero a otro ámbito ya. Ya no era lo económico, ¿no? Sino en lo cultural, pero con un enfoque en el aspecto de la sexualidad, ¿no? Por ello, podemos detectar también hasta hoy, ¿no? Que todo ideólogo de género coincide, simpatiza siempre con las ideas de la izquierda, de esa línea política, ¿no? Ahora, en ese mismo tiempo coyuntural que estamos describiendo, pero desde otra óptica, un grupo de personas de gran poder económico, ¿no? Grupos de poder económico, enfocaron esas ideas, pero para su aplicación en otros propósitos o intereses, ¿no? Políticas demográficas de natalidad. Ya va tomando forma esto, ¿no? Estos grupos de poder crean la IPPF,
Federación Internacional de Planificación Familiar en el año 52, crean también el Consejo de Población en el año 54, ambos pues financiados por la familia Rockefeller. Luego sale también a la luz el informe Kissinger en el año 74, ¿no? Todo esto ya se formula no como ideas de izquierda propiamente, sino bajo un entender de control demográfico de natalidad, ¿no? Principalmente para los países del tercer mundo, con la premisa de que más población en el mundo es un riesgo para los países ricos, ¿no? Esto estaría vinculado a mantener también una pureza genética o racial incluso, ¿no? Es por ello que Henry Kissinger, de quien hablamos, fue consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en su informe allí advertía, ¿no?, que este plan demográfico de control de natalidad pues no podría venderse de esa manera al tercer mundo, ¿no?, sino bajo un esquema de derechos sexuales, reproductivos, como la llamada interrupción del embarazo, y lógicamente la diversidad, ¿no?, la cual es pues la esencia de la ideología de género, ¿no?, que promueve la no reproducción. Ahora, el nacimiento y radicalización de la ideología de género como tal se da con el experimento de reasignación de sexo de un niño del psicólogo John Money en 1960, quien introdujo ahí la idea de la identidad de género y de que ésta es algo completamente separado de la biología, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, pues ya concebida y nacida la ideología de género, podemos puntualizar qué cosa es entonces la ideología de género, ¿no? Pues podemos decir que son ideas totalmente anticientíficas que se oponen a la biología, anatomía, fisiología, embriología, genética, neurociencias, y que con propósitos políticos autoritarios y claramente financiados van a trastornar la naturaleza de la sexualidad bajo la premisa de que la identidad del ser humano se define por la autopercepción. Hacen una diferencia entre el sexo biológico y el género, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Pero lo ponen en prevalencia al género, ¿no? Lo hacen más importante que el sexo y género incluso, ¿no? Entonces el individuo, la persona, queda con una decisión de lo que él cree que es, ¿no? Porque la ideología de género se basa, o su narrativa es que, por ejemplo, si yo digo que soy una mujer, pues lo soy, ¿no? Que esto consiste en lo que uno dice que es o se siente. Y podríamos, allí siendo algo irónicos, bajo esa línea de idea, probablemente una persona vegana podrá comer ahora carne de res diciendo que la vaca se identificaba y se sentía como un tomate, ¿no? Seguimos esa línea de pensamiento. Entonces quiero dejarles ahora con un video al respecto precisamente de lo que estamos tocando, ¿no? Hermanos, este mundo está lleno de influencers porque hay muchos idiotencers. Si como yo me siento es lo que defino si soy hombre o mujer, entonces la ciencia pasó a ser ciencia ficción. La razón perdió la racionalidad y la emoción pasó a definir lo que es la realidad. ¿Cómo es posible que un sentir, una idea, valga más que todas las ciencias? En otras palabras, si yo me percibo como pájaro, el Estado, en lugar de llevarme a un centro psiquiátrico, exige a todos los ciudadanos que me den alpiste. Por eso doy gracias a papá y mamá que no me llevaron a un doctor cuando yo de pequeño quería ser pirata. Que le saquen el ojo porque el niño se cree pirata y móchenle la pierna derecha y le pongan una pata de palo porque cree pirata. Ahora se meten con los niños porque los niños son de carne fresca, mientras los adultos están engañados, acobardados, creyendo los adultos que el sexo se determina para la autopercepción. Eso es mentira. Hay cobardes. La sexualidad no se define por autopercepción, se define por la biología. Hay una gran distancia hoy entre la biología y la ciencia. La biología determina la existencia de solo dos sexos. Y el problema es que la gente buena sabe que todo está mal, pero no hace nada al respecto porque están silenciados por la religión de la tolerancia. Y la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. La verdad está siendo sacrificada en el altar de la tolerancia. Y nos manipulan con el amor. Es que ustedes no aman. Amor es amor. Si entonces el amor de un esposo con una esposa
es igual al amor de una pareja gay, entonces el agua que sale del grifo es igual al agua del inodoro. Tú dijiste que amor es amor, agua es agua. O te tomas la botella esta de agua o ves al inodoro y la bebes. Agua no es agua, ni amor es amor. Hay agua sucia y hay agua limpia. Hay amor puro y hay perversión. Porque la verdad sí tiene que ser dicha con el amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. La izquierda es el refugio intelectual de los resentidos sociales. El profesor progre se da el lujo de decirles a los estudiantes que ya no existe lo que es el sexo binario y que pueden escoger entre los 119 géneros que hay, y nunca esos tipos son enjuiciados, jamás. No van a tribunales acusados en la Comisión de Derechos Humanos. El que es condenado, el que es cancelado es el cristiano, el creyente que dice hay dos sexos, no hay ideología de género sino ideología de génesis. ¿Tú has notado algo? Que todas las fobias que la gente menciona las sufrimos los cristianos. Los cristianos somos homofóbicos, los cristianos somos islamofóbicos, los cristianos somos transfóbicos. Todos son los cristianos excepto ellos. Mire, la asignación del infierno es cancelar la voz de la iglesia. Sí es controversial lo que estoy predicando, pero es la verdad. Y debemos decir la verdad, aunque no sea popular. Los cristianos no estamos llamados a ser nice, a ser amables o positivos. Los cristianos estamos llamados a ser bíblicos. Es mejor declarar la verdad y ser rechazado que ocultarla para que nos acepten. Porque mientras la iglesia está aquí, la iglesia, dice Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. Bien. Interesante reflexiones, ¿no? Se explica por sí solo. Bien, siguiendo pues este video, vamos pues a desarrollar otro concepto, otro tópico que al inicio hablamos, que es el lenguaje inclusivo. También muy interesante tema, vamos a pues abordarlo. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Es un modo de habla particular, ¿no? Poco útil en su aplicación e incongruente con el rigor académico lingüístico, ¿no? En su uso se feminizan algunas palabras, se crean otras nuevas. Como ejemplo, las que están en esta imagen a colores, que las pueden notar, ¿no? Ahora, los defensores de la ideología de género dicen que este lenguaje es una herramienta que reconoce y visibiliza la diversidad de las personas y evita perpetuar estereotipos, prejuicios y discriminación. En cuanto al género, es la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular. También se dice que el lenguaje humano es algo vivo y en constante cambio. Son algunas de las premisas que aplican para justificar la existencia de este lenguaje, ¿no? Pero como vemos, esto apunta a ser un método más bien para engranar y dar forma puntualmente a las ideas sobre la percepción de la identidad, ¿no? Lo cual dista con la verdadera inclusión de un lenguaje, como debe ser, por ejemplo, el de señas para los sordomudos o el braille para los invidentes, ¿no? Por citar algunos nada más. Pero vamos a revisar entonces algunas reglas de nuestro lenguaje para ver si su aplicación, pues el lenguaje inclusivo o este tipo de lenguaje llamado inclusivo es aceptable. Por ejemplo, ¿qué es el participio activo, no? El participio activo indica el estado de la persona que realiza la acción del verbo. Tiene número gramatical, pero es invariable en género y puede funcionar también como adjetivo o como sustantivo. Unos ejemplos. El verbo atacar, su participio activo es atacante. Cantar, cantante. Salir, saliente. Ojo, es invariable en género, nos dice la regla. De existir, el participio activo es existente. Del verbo pensar, pensante. Inteligir, inteligente. Presidir, presidente. Del verbo ser, su participio activo es ente, entidad, el que es, ¿no? Entonces, el participio activo, como estamos viendo, se aplica indistinto a qué, si es hombre o mujer. Por ello se dice, por ejemplo, como hemos visto, presidente y no presidenta. Está claro, no hay que discutir ahí. Cualquier otra forma, uso o aplicación
no se ajusta, como hemos visto, a un rigor académico. Otra regla de nuestro lenguaje es el masculino gramatical. En el estudio de la gramática de la lengua española, respecto a morfología y su subdivisión de género, se comprende que en la designación de seres animados, los sustantivos de género masculino no solo se emplean para referirse a los individuos de ese sexo, sino también, y en los contextos apropiados, para designar la clase que corresponde a los individuos de la especie, sin distinción de sexos. Tampoco hay distinción de sexos aquí. Por lo general, las palabras se clasifican según la función que están cumpliendo dentro de una frase u oración. Por ejemplo, la palabra todos tiene dos usos. Como pronombre indefinido, o sea, se refiere al conjunto de personas sin precisar su cantidad, todos llegaron de forma puntual. Y también su otro uso es como un adjetivo. Todos los niños juegan en el parque. Pero en ninguno de estos casos, o en ninguno de estos usos de esa palabra, contraviene a la regla gramatical de género, ¿no? Por ello que cuando oímos expresiones como todos y todas, ¿no? Niños y niñas, entendemos ahí claramente que son desdoblamientos innecesarios, ¿no? Y desde el punto de vista lingüístico, pues, innecesario. El masculino gramatical, todos, engloba ya en la referencia a hombres y a mujeres. Entonces, hacer algo de más, hacer algo necesario, ya tiene otro motivo, ya tiene otra razón, ¿cierto? Bien, pasamos entonces a otro punto, rápidamente. Vamos a analizar algunos conceptos que son pues muy interesantes de tomarlos en cuenta y nos va a ayudar pues a aclarar algunas dudas al respecto. Por ejemplo, orientación sexual, ¿no? Vemos ahí una imagen a la derecha de la Asociación Americana de Psicología que define la orientación sexual como una atracción, un gusto, parecido al gusto de la comida, un deporte, etcétera. Eso es un gusto, ¿no? Y si yo soy contrario a ese tipo de gustos, no por ello tengo una fobia, ¿no? Como la mal llamada homofobia. Esto se entendería como que tengo miedo, pavor al hombre, ¿no? Ahora, si afirmamos que la orientación sexual u homosexualidad es una condición del ser humano, si yo afirmo eso, o sea, que es equivalente al sexo o a la raza, esto sería incorrecto, ¿no? Porque son dos categorías diferentes, ¿no? La raza y el sexo son condiciones inherentes ya a la persona, al ser humano, ¿no? Que uno no elige, ¿no? Yo no elijo ni mi raza ni el sexo. Yo nazco así. No es como yo me sienta, estamos hablando de algo concreto, ¿no? Incluso antes de que uno nazca es hombre o mujer, y en el momento, ya que en el momento pues de la concepción, se forma un ADN único con todas las características que la persona va a tener durante su vida y por supuesto van a trascender hasta después de muerto, ¿no? Como fácilmente podemos ver en los hallazgos arqueológicos de momias, cuerpos humanos de miles de años, ¿no? Donde a través de la antropología forense, las pruebas de ADN, se determina en concreto lo que uno es, ¿no? Entonces, la ciencia con esto ayuda mucho y es irrefutable, ¿no? Y más, en la imagen que tenemos en la parte inferior izquierda, algo que se nos enseña desde el colegio, ¿no? Cada célula del cuerpo humano, y tenemos millones de células del cuerpo humano, en realidad billones, ¿no? De 38 billones para arriba, pero cada célula del cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, o sea, 46 en total. 44 cromosomas somáticas, y 2 sexuales. Precisamente de estas 2 sexuales, la mujer tiene los cromosomas XX y el hombre XY.
pero es el cromosoma del hombre el que determina si el nuevo ser será hombre o mujer. La mujer, al tener XX, aporta X, y el hombre puede aportar X o puede aportar Y. Aporta X más el de la mujer nacería femenina. Mujer. El hombre aporta Y más la X de la mujer nacería hombre, ¿no? Entonces, esto es ciencia pura, esta es ciencia, es un axioma que es irrefutable, ¿no? Que no hay que cuestionar mucho allí. Entonces, la orientación sexual, según se clasifica científicamente, es un gusto, una atracción. Estamos repasando básicamente este concepto nada más, ¿no? Tenemos otro concepto interesante, también muy aplicado hoy por hoy, que es la homofobia, ¿no? Ahora, la homofobia es un término hasta insultante, ¿no? Mal aplicado, inexistente, ya que la fobia es un desorden psiquiátrico, ¿no? Que ofende, ¿no? La persona que contradice ello, porque se le cataloga de esa forma, ¿no? Incluso usan un lenguaje y escritura ahí tendenciosa, ¿no? Sustituyendo el prefijo anti y le ponen el sufijo fóbico, ¿no? Entonces, en el manual de psiquiatría DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría, no aparece, como vemos en estas imágenes que nos ilustran, no aparece en realidad ninguna fobia al hombre, ¿no? No aparece como tal la homofobia. Fobia a las arañas, a la altura, en fin, ahí se describen todas las fobias que existen, pero no aparece la homofobia como tal. También es una palabra creada para, digamos, sindicar a las personas que son contrarias a un tipo de gusto o a un tipo de afición, ¿no? O característica. Nada más que eso, no es una enfermedad, no es algo propio que se tenga que utilizar, ¿no? Según lo estamos ahora comprobando. Bien, otro concepto, también hoy por hoy bastante conocido, es el matrimonio igualitario. A ver, podremos decir aquí que un derecho no se logra entender del todo, ¿no? Porque no hace falta ponerle palabra matrimonio, ¿no? Si dos personas se quieren unir, bastaría con una reforma de los derechos específicos para uniones civiles, ¿no? Digamos, si dos personas del mismo sexo se quieren unir, ¿no? Entonces, esto más bien es una confrontación a la institución riquísima, se llama matrimonio realmente, ¿no? Su propio nombre indica la vinculación a la maternidad, ¿no? Donde el ojo público le pone el interés por el efecto de la maternidad que trae a las nuevas generaciones humanas, ¿no? Y el Estado tiene una atención ahí sospechosa sobre las relaciones matrimoniales, por ese efecto precisamente reproductivo, ¿no? Pudiendo haber detrás del asunto matrimonial otros objetivos que incorpora la ideología de género, ¿no? Ahora, en cuanto a la adopción dentro de este tipo de matrimonio, debemos entender que el derecho de la adopción no es del mundo adulto, ¿no? El derecho a la adopción, más bien, es del niño. Al niño se le debe reponer el contexto que ha perdido, donde había una mamá y un papá. Porque no se trata de satisfacer el derecho de los adultos, ¿no? La idea de la adopción es devolver al niño lo que perdió. Al respecto de estos puntos, tenemos aquí un video interesante que quisiera compartir. Dios ha hecho el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, los ha hecho complementarios para que puedan tener hijos. Dios lo ha hecho así. El cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer son complementarios para que puedan tener hijos. ¿Los tendrán o no? Pero pueden tenerlo. Dos hombres nunca podrán tener hijos. Y dos mujeres
solas, nunca podrán tener hijos. Y Dios ha hecho el hombre y la mujer para que tengan hijos. Aunque el gobierno dé permiso a los burros para que vuelen, a los burros no les sale nada. Es que el gobierno da permiso para que vuelen, muy bien. Aunque el gobierno dé permiso a los burros no volarán, porque no tienen alas. La ley humana no cambia la natural. Y el matrimonio natural es hombre y mujer. Y la ley humana no cambia, aunque el gobierno la quiera cambiar. Inútil. Las leyes humanas no cambian la ley natural. El matrimonio es hombre y mujer en toda la historia. Dos hombres y dos mujeres no son matrimonio. Que se llamen homomonio, como quieran, pero no matrimonio. Bien. No estamos haciendo apología a ninguna reflexión o religión en particular. Simplemente son verdades interesantes que quería compartírselas. Finalmente, el último concepto que vamos a desarrollar es sobre el inicio de la vida. Porque si entendemos cuándo nace la vida, podemos entender también cuándo ésta deja de ser o cuándo ésta se interrumpe. Entonces, simplemente es una posición, concepto que podemos definitivamente leerlo sin más cuestionamientos también, ¿no? Porque es ciencia pura y dura, ¿no? La vida humana empieza en la concepción, que es la fertilización o comienzo del embarazo, ¿no? Un momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide y se produce allí un curioso destello de luz. Ojo con eso. Entonces, con el proceso de la singamia, que es la unión de dos gametos, masculino y femenino, se genera un individuo genéticamente independiente, autónomo, distinto al padre y a la madre, que ya está vivo porque ya está desarrollando, ¿no? Ya se está desarrollando. Desde el momento de la concepción, entonces, se inicia la vida, ¿no? No siendo esto una opinión, ¿no? Dijimos que tampoco es una apología a un aspecto religioso. Más bien es un axioma científico, ¿no? Sustentado por la genética moderna y demás ciencias hoy por hoy que distinguen a la medicina y al estudio de las células, la biología, etc. Hemos tratado en este video de encargarnos de desarrollar, de tratar puntos, conceptos con verdades científicas, racionales, y que pueda servir para ilustrar a ustedes que siempre les están acompañando. Así que, sin nada más que añadir ya, me despido, agradeciéndoles a todos por su atención. Pásenla bien, un saludo a todos.